Bruno Barreto ha estado trabajando en este tema. ¿Cómo andás, Bruno? Nico, vale, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un placer, esta vez con los dos en piso. Exactamente. La primera vez. La primera vez. Vamos a hablar entonces de este tema que vaya que cambiaron las relaciones laborales, no solamente en Uruguay, sino también en todo el mundo, porque con la llegada de la COVID-19, muchos millones de personas en el mundo debieron volcarse a lo que fue trabajar de vía remota. Tal es así que la consultora McKinsey hizo diferentes estudios previo a la pandemia y luego de la pandemia. Vamos a observar en la siguiente placa una consulta que hizo la justamente consultora a los trabajadores con los 3 formatos para trabajar. Esto fue, recordemos, previo a la pandemia. Ahí estamos viendo en pantalla entonces un 62% de los encuestados dijo estar afín de trabajar de forma presencial, luego un 30% de forma híbrida, es decir, una mezcla en la semana entre de forma remota y presencial, y un 8% restante de forma remota total, es decir, hacer teletrabajo todos los días de la semana. Esta situación cambió sensiblemente, lo vamos a observar en la siguiente placa, qué fue lo que pasó también luego de la pandemia a lo largo de que fue siguiendo el COVID-19. Bajó sensiblemente, lo decíamos anteriormente. El porcentaje que cambió fue principalmente en la preferencia híbrida. Tal es así que se ubicó en un 52% de los encuestados que decidieron hacer trabajo de esta forma. También aumentó el teletrabajo, subió de 8 a 12 puntos porcentuales y también bajó a 37% entonces quienes decidieron trabajar de forma presencial. Otra de las encuestas que hizo McKinsey ya entonces en abril de este año refiere que de la masa laboral en los países desarrollados, el 20% puede seguir con teletrabajo entre 3 y 5 días a la semana. Como lo estamos viendo en pantalla, esto cuadriplica el porcentaje frente a los niveles pre-pandemia. Otro dato también que estuvimos viendo es que, bueno, se va mezclando también que las personas decidieron estar conformes, es decir, prefieren estar un tiempo en su casa teletrabajando y sienten que les rinde mucho más. También lo vamos a ver acá, como decía el proyecto de ley, de las personas que viven principalmente en la franja costera del Uruguay o incluso que viven en algunas zonas del interior y luego tienen que ir a Montevideo, que les rinde mucho más por el hecho de, bueno, la distancia que es trabajar en ir en el ómnibus a trabajar y luego tienen que ir hacia el lugar de trabajo. O sea, no son solamente la carga horaria en el trabajo, en las oficinas, sino también ir en el ómnibus. Bueno, la voluntad mayor está, ¿no? Claramente. Ahora, exactamente. ¿Qué novedades trae este proyecto que se aprobó en el Parlamento? Bueno, vamos a ver en pantalla este proyecto de ley que finalmente se aprobó en el Senado con los votos del oficialismo. Entre las principales novedades que tiene esta forma de teletrabajo es que se va a pasar al sistema de carga horaria semanal. Esto significa que como estamos acostumbrados principalmente a lo que es lo presencial, es decir, bueno, el trabajo random, es decir, las 8 horas, marco tarjeta y me voy. Acá se va por una carga horaria semanal, es decir, llegar a un objetivo de entre 44 y 48 horas semanales, no importa cómo, pero sí llegar a esa suma. Después, entre otras de las cosas que trae este proyecto, que fue una primera instancia para lo que es el sector privado y aquellas empresas que si bien están bajo la órbita de lo que es la parte pública, se rigen bajo el derecho privado. Un claro ejemplo, por ejemplo, como puede ser Alur o Duxa, por ejemplo, rige este proyecto de ley, no así para las personas que son independientes, como por ejemplo las unipersonales. Esas son las principales novedades entonces que trae este proyecto de ley. También tuvimos la posibilidad de hablar, entre otras cosas, con Juan Mora. Él es gerente de la empresa KPMG y dijo entonces que se estima en 2020 que llegó a haber, por ejemplo, trabajando cerca del 20% entre el sector público y el sector privado. Esto es un número bastante importante. Por lo que sí, entonces, vio como positivo que haya un marco normativo que regule entonces el teletrabajo en nuestro país. Lo que sí teníamos era una exhortación por un decreto, a raíz de la pandemia, un decreto del Poder Ejecutivo, a realizar teletrabajo. Entonces habían muchas dudas que se planteaban, sobre todo por parte de las empresas cuando querían instrumentar el teletrabajo, que de alguna forma vienen a resolverse con esta ley que se aprueba, que lo que tiene de bueno es que da tranquilidad y seguridad jurídica a las partes, ¿verdad? Tanto al trabajador como al empleado. Con relación al tiempo de necesaria desconexión que tiene que haber entre una jornada y otra, que la ley la fijó en 8 horas, ahí se ha cuestionado que podría ser incluso alguna hora más de este derecho a la desconexión que establece la norma, y lo que sí hace la norma es un poco flexibiliza lo que viene siendo el horario en la jornada de trabajo, ¿verdad? Porque ahora pasa a un régimen de control semanal y no un control diario como era lo típico en Uruguay, ¿verdad? Sobre todo para la generación y el pago de las horas extras. Y tuvimos la posibilidad también de conversar con Carmen Sanguinetti, la impulsora de este proyecto de ley.
Y la senadora colorada dijo que, entre otras cosas, esta ley va a hacer que más empresas privadas se vuelquen hacia el teletrabajo porque anteriormente no lo hacían, entre otras razones, porque no contaban con las herramientas jurídicas necesarias para poder emplear el trabajo vía remota. Hay dos elementos que son centrales del teletrabajo. Uno es la posibilidad de trabajar desde distintos lados y otro la posibilidad de acomodar los horarios. Esas son las dos cuestiones esenciales que valoran los teletrabajadores, ¿verdad? Y que en definitiva hacen que esta modalidad tenga sentido. Entonces, para aquellas personas que quieran seguir trabajando las 8 horas en el ámbito físico proporcionado por el empleador, lo van a poder seguir haciendo, ¿verdad? Aquellas personas que elijan teletrabajar, ¿cómo se les va a computar las horas? Bueno, esto fue uno de los motivos de grandes debates. Algunas de las cámaras empresariales lo que nos pedían es que nos amparemos en el decreto 611 del año 80, o sea que no exista la limitación de horas trabajadas en la semana. Nosotros entendimos que ese no era el camino acertado, que era un camino de un cierto riesgo, y elegimos ir por el límite, por el cómputo de horas semanal, de 44 y 48 horas según el rango de actividad, y pasadas esas horas, ahí sí, bueno, un trabajador va a cobrar las horas extras de manera regular, digamos. Ahora bien, se presentan algunas incógnitas respecto a lo que va a ser la instrumentación de esta ley, por ejemplo. Todos vimos en pandemia lo que fue el teletrabajo, la educación a distancia, que se necesitaba un ancho de banda importante para que las cosas puedan ir dentro de los carriles y que no haya, por ejemplo, trancas en algunas formas de trabajo, también seguir las clases a distancia. Por lo que uno se pregunta, ¿qué es lo que va a pasar con esta ley cuando se aplique y quién va a encarar los costos necesarios, como, bueno, justamente aumentar la velocidad de Internet, el costo de la tarifa eléctrica? Lo que prevé la ley es que va a ser acuerdo de mutua parte, es decir, entre el trabajador y el empleador, quién va a ser el que se va a encarar los costos de la pandemia. También recursos materiales como escritorios, sillas ergométricas, todo lo que sea necesario para que sea un ambiente placentero tal como se ve en la oficina. En caso de no haber acuerdo entre las partes, quien va a tener que encarar los costos va a ser el empleador. Sobre esto también hablaba Mora, de la consultora KPMG. En principio tiene que haber acuerdo de partes, digamos, de cómo se van a distribuir esos costos, y que en caso de que no haya acuerdo de partes, tienen que ser pagos por parte del empleador, ¿sí? Un poco la crítica que se le ha hecho ahí es que, bueno, que realmente el trabajador no tendría una igualdad para realizar esa negociación, no estaría equiparado para realizar la negociación, pero la norma es clara en cuanto a que si no hay acuerdo, corren del lado del empleador y es el empleador quien tiene que brindarle todos los equipos y los servicios para poder realizar el teletrabajo. El pantallazo principal entonces de lo que tiene esta ley de teletrabajo, Nico Vale. También veremos qué es lo que pasa también en el marco de una negociación colectiva que viene ahora nomás y que va a seguir en los próximos meses. Hay que ver qué es lo que sucede también entonces con este nuevo jugador que es el teletrabajo. Muy bien. Gracias, Bruno. Hasta luego.